Hola jóvenes, vamos a iniciar la última clase del módulo, que es la que tiene que ver con salud mental y enfermedad mental. Esta clase está orientada a abordar los aspectos más básicos que tengan que ver con salud y con enfermedad mental, para que en posteriores materias ustedes puedan ahondar muchísimo más en los detalles tanto de diagnóstico como de características clínicas, así como de la intervención en enfermería que pueden realizar. Vamos a empezar con la definición que nos plantea la OMS acerca de lo que es la salud mental, entendida desde la definición que nos proporcionan como la capacidad del individuo, el grupo y el ambiente de interactuar el uno con el otro de forma tal que se promueve el bienestar subjetivo, que es un concepto, un constructo que ya revisamos en la unidad número 1, ¿sí? Y que ya teníamos antecedentes de que impacta directamente sobre la calidad de vida de la persona. Entonces, lo que plantea la Organización Mundial de la Salud en este primer bloque de su definición de salud mental es que para que nosotros gocemos de salud mental debe haber una interacción que genere bienestar. ¿Interacción entre qué actores? Entre nosotros como individuos, el grupo social que nos rodea y el ambiente en el cual nos desarrollamos en nuestra vida diaria. También habla la definición de la OMS acerca del óptimo desarrollo y el uso de las habilidades mentales. ¿Esto qué implica? Que para que nosotros gocemos de salud mental, tal como lo propone la OMS, nosotros debemos desarrollarnos de forma óptima, es decir, sacar el mayor provecho que podamos de las condiciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Y que esto implica también que podamos hacer uso de todas las habilidades cognitivas, de todas las funciones mentales que nosotros tenemos como seres humanos. Esto desde lo social, desde lo personal, lo biológico, lo psicológico, pero la última parte de la definición es muy interesante porque habla acerca de la adquisición de metas individuales y colectivas. Y no solo eso, sino que podamos a través de estas condiciones de vida preservar las condiciones de equidad fundamental, y nos habla que las metas no deben ser como objetivos individuales y egoístas, sino que tienen que ser congruentes en justicia y en adquisición. La definición que nos da la OMS de la salud mental es muy compleja, muy compleja, y como se discutía en clase, en las primeras unidades, si lo tomamos al pie de la letra, pues no hay persona que goce de salud mental, porque todas podemos encontrar dificultades en alguno de los momentos que plantea la OMS dentro de esta definición. Entonces, a partir de esto, es mucho más fácil entender, ¿no?, qué es la enfermedad mental y cuáles son las implicaciones de esto en la vida del ser humano. En la definición de la OMS nos hablaba de que la definición, la salud mental tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de utilizar todas las funciones mentales en pos de alcanzar nuestras metas, de generar ambientes inclusivos, equitativos, justos en el contexto social en el que nos desempeñamos. Estas funciones mentales, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, pues pueden irse modificando. Pero de manera muy general, las funciones mentales que todos tenemos como seres humanos son 8 en la generalidad. Tenemos la conciencia, que es la capacidad que tenemos para estar conscientes de quiénes somos, de dónde estamos, del tiempo en el que estamos, ¿no? La atención, que tiene que ver con qué tanto yo puedo focalizar todo mi esfuerzo a un solo estímulo.
La emoción, que se relaciona con el procesamiento emocional, afectivo de los estímulos, la psicomotricidad, que tiene que ver con el movimiento, el pensamiento, que se relaciona con la forma en que yo proceso la información y logro organizarla y ordenarla, de manera que yo pueda utilizar y reutilizar esa información. El lenguaje, entendido como la capacidad que tengo para comunicarme. La percepción tiene que ver con cómo yo recibo y proceso los estímulos procedentes del medio. Estímulos que yo recibo en un primer momento a través de los órganos de los sentidos. Y por último, la memoria, que tiene que ver con la capacidad que tenemos no solamente de procesar, codificar, almacenar, sino recuperar la información en un momento determinado. Entonces, todos nosotros como seres humanos tenemos estas funciones mentales. Estas funciones mentales nos sirven, nos proporcionan herramientas para adaptarnos a un contexto social, a un contexto académico, a un contexto laboral. Entonces, cuando nosotros encontramos que estas funciones mentales se ven alteradas, ya podemos hablar de que existe la probabilidad de que tengamos o estemos presentando una enfermedad mental. Y para esto tenemos acá una definición larguísima, también de la OMS, acerca de qué es la enfermedad mental. La enfermedad mental la podemos considerar desde muchas perspectivas, pero esta es una muy puntual, ¿no? Hablamos de enfermedad mental cuando nos referimos a las principales manifestaciones clínicas de este padecimiento y que reflejan una alteración de las funciones cerebrales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguna o varias de las funciones mentales que ya revisamos hace un momento se ven alteradas, esto ya nos quiere decir que algo no anda bien por ahí, ¿sale? Entonces, en las enfermedades mentales puede verse alterada la atención, como es el trastorno por déficit de atención, puede verse alterada la memoria, como lo es en las demencias, el pensamiento, en el caso específico de la esquizofrenia, el estado de ánimo, como puede ser en la depresión o en el trastorno bipolar, la sensopercepción, como en el caso, repetimos, de la esquizofrenia, porque pues se ven, se escuchan cosas que no están ahí, ¿no? El aprendizaje en los trastornos del desarrollo infantil, la conducta. Y todas estas alteraciones de las funciones mentales interfieren directamente en la vida y en la productividad del individuo. Es decir, las alteraciones le causan problemas al individuo en su vida personal, laboral, familiar, académica, económica incluso, ¿no? Entonces, este último punto es muy importante porque muchas veces todos nosotros experimentamos alteraciones de atención, ¿no? Como cuando estamos en clase, nos distraemos, pero eso no implica que haya una enfermedad mental. ¿Cuándo hay una enfermedad mental? Cuando estas alteraciones afectan directamente la forma en que nosotros estamos viviendo nuestra vida y nos empiezan a causar problemas. Problemas, no solo eso, sino también un malestar significativo. O sea, nosotros mismos nos sentimos mal con esto que está sucediendo. Estos trastornos mentales, como ya mencionamos, tienen relación con las funciones mentales y afectan de manera global todo nuestro funcionamiento. Tiene que ver con lo que revisábamos en un inicio en la materia, con los factores biopsicosociales. O sea, los trastornos mentales están relacionados con distintos factores, tanto con las características propias del individuo, como con la relación con los demás y su entorno, así como en el terreno físico, ¿sale? Y en cada trastorno mental, estos factores biopsicosociales tienen una distinta relevancia.
Hay enfermedades mentales en las cuales lo que más se ve afectado es la relación con los demás. Por ejemplo, en la depresión, la persona comienza a aislarse y el trastorno afecta la forma en que se relaciona, ¿sí? O, por ejemplo, en el trastorno bipolar se afectan mucho las características propias del individuo, porque si tenemos un paciente que cursa un episodio maníaco, va a andar muy acelerado, va a pensar que nada le pasa, que es descendiente de reyes y de reinas y que puede aventarse de una azotea con una toalla en la cabeza y no le pasa nada. Entonces, la forma en que era antes a cómo se está portando ahora se ve modificada y eso altera esas características propias del individuo. Dependiendo del trastorno que se presente, hay una distinta relevancia en cada uno de los sujetos. Las causas de la enfermedad mental son muchas. No existe una sola causa. La enfermedad mental aparece por causas multifactoriales. Es decir, tanto influye la cuestión biológica con la información genética que nosotros recibimos de nuestros padres, como influyen los factores culturales y sociales, como los factores psicológicos. Por ejemplo, está estudiado que hay ciertas características de personalidad que predisponen a las personas a sufrir depresión. ¿Qué características son estas? Por ejemplo, el perfeccionismo. Personas que son muy perfeccionistas, que quieren que todo quede perfecto a la primera, tienden a presentar mayor índice de depresión que las que no tienen esta característica psicológica. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos y que podamos transmitir a nuestros pacientes que el día que uno enferma, ¿no?, que uno presenta un trastorno mental, no se debe a algo en específico, sino a un grupo de factores que en un momento determinado se juntaron y que detonaron el padecimiento. Cuando hablamos de enfermedad mental, hablamos de que el diagnóstico siempre es clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay pruebas de gabinete ni de imagen que por sí solas diagnostiquen la enfermedad mental. El diagnóstico se realiza a través de la entrevista con el análisis tanto de signos y síntomas de que tanto nosotros observamos como profesionales, como el paciente nos va refiriendo, y que cuadran o que checan ahí en una serie de criterios clínicos objetivos que ya se han definido para hablar de un diagnóstico específico. En el caso de la salud mental, estos criterios clínicos se agrupan en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, en su 5ª edición, que es el DSM-5. Ahí, en ese texto, vienen todas las enfermedades mentales agrupadas con sus criterios diagnósticos perfectamente bien descritos y detallados. En este DSM-5 hay distintos grupos de trastornos que se presentan en el texto, desde los que se van presentando según la edad. Así los están agrupando ellos. Tenemos alrededor de 15, 16 grupos que en sí mismos van clasificando todas las enfermedades mentales. El primer grupo es el de trastornos del neurodesarrollo, tenemos el de espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El tercero es el del trastorno bipolar y trastornos relacionados. Tenemos el cuarto, que es el de trastornos depresivos. Aquí ya tenemos una diferencia porque en la edición número 4, en el DSM-4 y en el 4 revisado, estos trastornos venían juntos. Nuestro quinto grupo es el de trastornos de ansiedad. El sexto es el de trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. El séptimo, el de trauma y otros trastornos relacionados con factores de estrés. Acá tenemos otro cambio. En la versión anterior, tanto el trastorno obsesivo compulsivo como el de trauma venían en los trastornos de ansiedad. El octavo grupo, que es el de trastornos disociativos. Grupo número 9, trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Grupo 10, trastornos de la alimentación. El 11, trastornos de sueño y vigilia. 12, disfunciones sexuales. 13, disforia de género. 14, trastornos del control de impulso y conductas disruptivas. 15, trastorno por uso de sustancias y trastornos adictivos.
Aquí en trastornos adictivos no solamente nos hablan del uso de alguna sustancia, sino también ya de conductas adictivas como puede ser la adicción a videojuegos. En el 16, trastornos neurocognitivos, 17, parafílicos y 18, trastornos de personalidad. Entonces, son 18 grupos que organizan todos los padecimientos mentales con una descripción detallada de los criterios clínicos que deben cubrirse para considerar que estamos ante un probable diagnóstico de este trastorno mental. ¿Sí? Como podemos ver, factores protectores, ¿no? Brindar habilidades a los pacientes, brindar lo más que se pueda redes de apoyo, ¿sí? Y generar, en la medida de lo posible, condiciones de contexto que pudieran favorecer la salud mental.